Damos gracias a Dios que nos da el privilegio de poder compartir esta segunda parte de la vida de la tsunamita. Y ahora vamos a seguir viendo el testimonio de esta mujer. En la parte número 1 vimos cómo esta mujer tenía una vida entregada a la obra de Dios. Era una mujer que había visto en su vida el milagro de tener un hijo cuando antes no podía tener ese privilegio. Tuvo el privilegio de ver la resurrección en su hijo que había muerto. O sea, esta mujer había visto maravillas en su vida. Había visto milagros maravillosos en su vida. Y Eliseo fue el hombre de Dios utilizado para que esta mujer pudiera ver en su vida y en la vida de su familia las maravillas de Dios. Pero ahora en el capítulo 8 del segundo libro de Reyes vamos a ver otra faceta en la vida de esta mujer. Podríamos decir que ella entra al capítulo 8 de Segunda de Reyes como una mujer que ha conocido la bondad y la misericordia de Dios. Y ella va a seguir viendo esa bondad de Dios. Pero vamos a encontrar otras características de la vida de esta mujer. Habíamos dicho también, y eso es importante mencionarlo porque es la introducción al mensaje de esta oportunidad, que era una mujer importante, una mujer que tenía muchas tierras, que tenía muchas posesiones, que tenía hombres trabajando para ella, para su familia, tenía segadores. Pero llega el capítulo 8 y la vida da cambios drásticos. Y tenemos que estar preparados para esos cambios drásticos que muchas veces Dios los permite y que ayudan para bien a nuestra vida. En este capítulo 8, la escritura deja ver entre líneas que ya su esposo ya no estaba con ella. Recordemos que antes que ella tuviera el niño, se dice que el esposo de esta era ya avanzado de edad. Imagínense, el niño creció. El niño creció. Pasaron los años. Y ahora en el capítulo 8, 4 capítulos más adelante, pasaron ya muchos años. Y otra razón es porque la Biblia dice en el capítulo 8, versículo 1, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, ¿por qué no le habló al esposo si era la cabeza? Lo que pasa es que el esposo ya no estaba. Una persona ya avanzada de edad. Es muy probable que ya no existiera. Entonces ya quedó ella con su hijo. Qué cambios drásticos que dio la vida. Pero ahí estaba esta mujer. Y otro detalle, segundo detalle, es que seguía teniendo comunicación con el hombre de Dios. Muchas veces cuando recibimos milagros en nuestra vida y vemos maravillas en nuestra vida, nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de la cobertura, nos alejamos del hombre o de la mujer de Dios que fueron utilizados para bendecir nuestra vida. Ella tenía un clamor en su vida y era tener un hijo, y Dios se lo concedió. Pero ella siguió teniendo esa cobertura, teniendo esa comunión. Quizás tú eres de las personas que en su tiempo recibió la bondad de Dios, vio milagros de Dios en su vida, pero después de eso te has olvidado de Dios, de la comunión,
Creo que es un tiempo para que puedas reflexionar, puedas arrepentirte y decirle, Señor, perdóname. En su momento yo recibí un milagro, recibí la bondad tuya, Señor, y hoy quiero ser como aquel leproso que regresó, se postró ante ti y te dio gracias. O como aquel hombre de Gadara que había sido liberado y de agradecimiento quería seguir a Jesús. Pero Jesús le dijo, ve a los tuyos y di cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ese hombre se convirtió en un instrumento de Dios, pero fue un hombre agradecido y ese es el punto. Esta mujer fue agradecida, seguía teniendo comunicación con el hombre de Dios. Hay una situación difícil en su vida y ahora está en escena nuevamente ella con Eliseo. Los lazos espirituales y los lazos de amistad todavía seguían en sus vidas. Y eso es importante porque son determinantes para nuestra vida. Y ahora aquí están estos nuevamente. Y el hombre de Dios le dice, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Aquí hay una palabra profética. Aquí hay una palabra que le está dando el profeta de Dios a esta mujer y le dice, mira, vienen 7 años de hambre a la tierra. Y esos 7 años de hambre se cumplieron. Pero le dice, mira, levántate tú y tu casa y vivan donde puedan. O sea, ella le creyó al profeta. Le creyó al profeta. Y en este tiempo yo creo que es importante que nosotros caminemos a la luz de una palabra profética. Sin profecía, dice el profeta, el pueblo se desenfrena. Y es lo que vemos hoy en día. ¿Por qué se desenfrenan muchos cristianos? Porque no tienen una visión profética. Esta mujer tenía una visión profética, pero obedeció al profeta de Dios. Y es que eso es lo precioso cuando hay una amistad ministerial. No solamente es la amistad, la compañía del ministro, del profeta, sino que hay una obediencia a la voz del profeta. De nada le servía a Saúl ser amigo de Samuel si él nunca obedeció la palabra profética que Dios le dio a través del profeta Samuel. Hoy en día vemos muchas personas que caminan con el pastor y salen a tomar café con el pastor y eso es muy bueno, esa relación, esa comunicación, como decíamos. Pero lo más importante es que cuando Él tenga una palabra de Dios para tu vida, tú obedezcas. O cuando Él tenga una amonestación a tu vida, tú la puedas obedecer. Pero muchas veces es tan melosa esa relación que al ministro, al pastor le da pena corregirlo por temor a que esa relación se pierda. Cuando somos muy melosos, muchas veces vemos en la vida de nuestro líder a alguien que no tiene por qué decirme nada. Pero este hombre de Dios tenía una palabra de Dios para su vida. Mira, tienes que salir de esta tierra y vete a donde puedas, pero sal de esta tierra porque viene el hambre. Viene el hambre a esta tierra. Y recordemos algo, como decíamos en la primera parte. Esta era una mujer que tenía tierras. Era una mujer muy importante. Era una mujer que tenía dinero. Pero ella sale, fue obediente, porque dice la Biblia, entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. Como el varón le dijo. Y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos por 7 años. Y esta mujer se levantó e hizo
como el profeta de Dios le dijo. Ella cumplió al pie de la letra la palabra, la profecía que el profeta le dio a su vida. Y dice que se fue ella con su familia. Porque eso es lo interesante, padre de familia. Tu familia tiene que estar viviendo a la luz de esa visión. El problema de una visión en un hogar es que la visión solo la toma el esposo o solo la toma la esposa. El esposo no es parte de esa visión, o sea, él no concibe esa decisión, o la mujer no concibe esa decisión. Puedo imaginarme los padres de Moisés y imaginémonos la escena. Los dos estaban de acuerdo en la ordenanza que Dios les había dado, de poner a salvo la vida de Moisés en una canastilla de juncos y enviarla por ese río. Tenían que estar de acuerdo. Yo no sé a quién de los dos le habló Dios que hiciera eso. Y cuando el esposo se lo comunicó a la esposa, ella estaba también en el mismo sentido. El problema es que en los matrimonios cristianos se camina en yugo desigual. Y la Biblia dice, caminarán dos si no se ponen de acuerdo. Nunca se han puesto de acuerdo en las decisiones que Dios le ha dado a alguien, al hombre quizás, o a la mujer quizás. Pero dice que esta mujer no solo se fue ella, sino se fue su hijo, que para este tiempo ya estaba grande, pero el hijo captó la visión. Otro ejemplo es Noé. Noé recibió la visión de parte de Dios de construir un arca, pero él se las transmitió a los hijos. Y no solo a los hijos, a su esposa, no solamente a su esposa, no solamente a sus hijos, sino que también las nueras, que sería hasta más difícil. ¿Cuántos hombres de Dios que tienen la visión de Dios, pero sus hijos no son parte de esa visión? No abrazan esa visión, no abrazan ese sentido. ¿Qué decir de las nueras? Menos. Pero esa es la bendición que vemos en la vida de Noé. Fue un hombre de Dios, fue un hombre que recibió una visión profética, que vendría una destrucción a la tierra, por lo cual él debía de construir un arca. Involucró a su esposa, involucró a sus hijos, involucró a sus nueras, y juntos en equipo, como familia, caminaron a la luz de esa palabra profética. Y eso fue lo que a ellos salvó sus vidas. Aquí está esta mujer recibiendo una palabra profética, una palabra del hombre de Dios, aquel que había hecho maravillas en su vida unos capítulos atrás, pero que ahora le da otra palabra y le dice, tienes que salir. Y esta mujer sale obedeciendo, dejó sus tierras. Ella no se aferró a lo material, ella se aferró a la palabra. Ella se aferró a la palabra profética, la cual hacemos bien, dice Pedro, en tomarla. Su confianza no estaba en las tierras, su confianza no estaba en las cosechas, su confianza estaba en la palabra profética de Dios. Y había que salir porque el hambre vendría. Y ella sale. Y este es un punto importante y una característica en esta mujer de fe, en esta mujer virtuosa, en esta mujer que le dio importancia a la palabra de Dios. Le dio importancia, reverencia al hombre de Dios. ¿Cuántas vidas hoy en día tienen su confianza? Por eso la Biblia dice en Timoteo, a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan su confianza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Ella no tenía su confianza en las riquezas, y tenía muchas riquezas. Su confianza estaba puesta en Dios. Y por eso ella obedece, sale, salva su vida, y con el tiempo regresa. A los 7 años cumplidos, ella regresa a la tierra. Pero cuando regresa, se encuentra que sus tierras habían sido desposeídas.
Sus tierras habían sido quitadas. Lo dice la Biblia. Y cuando habían pasado los 7 años, Segunda de Reyes 8:3, y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. O sea, hay un tiempo en el cual sí debemos tener la gracia de Dios para poder nosotros, por decirlo de esta forma, retomar nuestras tierras. Sí hay un tiempo en el cual Dios quiere que nosotros peleemos por aquello que Dios nos ha dado. Cuando digo pelear, no es en el sentido que conocemos. Pelear en oración, pelear en ruegos, pelear en súplicas. Y sí, ella se presentó ante el rey. Ella fue y se presentó y le dice, mira, rey, estas son mis tierras. Mira, estas son mis tierras. A mí me pertenece. Mira, a mí me pertenece esto. Porque fielmente quizás has trabajado y te compete tu salario. O sea, aquí ya estamos hablando de ir tras la justicia y Dios no es injusto. La Biblia dice que los que miraron a Él, sus rostros fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Dios no nos va a dejar pasar vergüenza si nosotros aprendemos a mirarlo a Él. Ella en el versículo 2 miró al Señor. Miró al Señor porque tomó la decisión de obedecer al profeta de Dios. Ella puso sus ojos en Dios y ella no terminó avergonzada. Muchos quizás dijeron, como muchas veces pasa, mira, por obedecer a la palabra del profeta, mira lo que te pasó. Mira, por obedecer la palabra al pastor, mira lo que te pasó. Mira, por obedecer a Dios, te estás viendo esto en tu vida, y muchas veces así pasa. De Noé se burlaban. Mira que le estás robando la juventud a tus hijos porque estaban haciendo el arca, pero Dios no lo avergonzó. Dios no lo dejó avergonzado. Dios no dejó avergonzada a esta mujer. Muchas veces cuando las cosas no salen como nosotros creemos que van a salir, sí obedecemos a Dios. Y pensamos hacernos ideas, sí, voy a obedecer y va a suceder esto. No va a suceder como nosotros pensamos. Dejémonos llevar por la palabra profética. Dejémonos llevar por la palabra. Y la palabra sabrá qué hacer en el camino. Pero muchas veces, como el viaje en Israel, iban murmurando por todo el viaje. Muchas veces así pueden pasar en nuestras vidas. Como murmuró la esposa de Job. Mira, maldice a Dios y muérete. Sea el nombre de Jehová bendito. Jehová dio, Jehová quitó. Jehová dio, Jehová quitó. Jehová es el que te da. Jehová es el que permite que te quite. Como pasó aquí. Le quitaron la tierra. Pero más adelante vamos a ver que Jehová se las devolvió. Y fíjense en qué contexto, porque cuando ella va al rey a pedir sus tierras, se topa que con el rey estaba Giezi, y Giezi era el siervo de Eliseo. Y como contábamos en la primera parte, el rey tiene hambre de Dios, tiene necesidad de Dios, y le dice a Giezi, mira, Giezi, te ruego que me cuentes todas las maravillas que Dios hizo en la vida de Eliseo. Y Giezi viene y se lo cuenta y le dice, y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto. ¿Quién era ese muerto? Era el hijo de la tsunamita. Mira, había un niño que había muerto y su madre estaba angustiada. Pero Dios utilizó a Eliseo para revivir a ese muerto. ¿Pueden ustedes imaginarse la impresión de ese rey? El testimonio que estaba recibiendo ese rey de las maravillas que Dios ha hecho. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. O sea, en nosotros también se produjo una maravilla, la resurrección de entre los muertos. Ahora tenemos vida y vida en abundancia, como Jesús dijo. Somos un milagro, somos una maravilla de Dios, porque Dios ahora nos ha sacado del pecado y nos ha trasladado a su luz admirable. Pero dice que mientras Giezi le contaba, he aquí que la mujer
a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. O sea, Dios en su soberanía tenía todos los tiempos bien calculados. Exactamente el día que ella llegó, el rey estaba siendo impactado. Esa es la providencia de Dios. Esas son las, como muchos dicen, las casualidades. ¡Qué casualidad! ¡Qué suerte tiene esta mujer! Que llegó exactamente cuando Giezi le estaba contando el testimonio al rey. Y ese testimonio impactó al rey. No es ninguna casualidad, es la mano de Dios. Y es que cuando la mano de Dios, como dice el coro, hay maravillas. Qué maravilloso es que ella llegó en el tiempo de Dios. Miren, cuando hacemos las cosas en el tiempo de Dios, las cosas funcionan. Y ella llegó en el tiempo exacto, en el momento exacto, cuando Giezi estaba ahí. Y le dice, mira, rey, esta es la mujer que hizo el milagro Elías. Dios a través de Eliseo. Y este hombre vio al niño y él dice la Biblia que llegó con el niño, llegó con la evidencia. Lo dice. Y le dice, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para ir. Entonces Giezi, rey, señor mío, le dice, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Aquí está la evidencia, rey. Mira, aquí está. La evidencia va a ser palpable de lo que Dios ha estado haciendo en tu vida y en la vida de tu familia. Las maravillas de Dios van a ser palpables, van a ser hechos contundentes, a modo que el mundo va a reconocer que Dios se mueve en medio de nuestras vidas. Y dice que el rey estaba tan impresionado que le dice, y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó, de que le habían quitado sus tierras. Entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo, haz devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Haz devolver a esta mujer lo que es de ella. Dios nos va a hacer devolver lo que es nuestro, pero dejemos que la mano de Dios sea la que se mueva. En las manos de Dios hay maravillas, pero eso sí, no tenemos que estar aferrados a eso. Ella no estaba aferrada a las tierras. Ella obedeció a la palabra profética. Se puso en las manos de Dios y se fue, cumplió la palabra. Luego la palabra la hizo volver otra vez a su tierra, pero había que hacer algo por sus tierras. Dejemos que Dios recupere lo que es tuyo. Así que esta es la vida en pequeños rasgos de esta mujer en estos dos estudios que tuvimos. La Sunamita, un testimonio de vida, un testimonio de esperanza, y que nosotros tomemos ejemplo de esta mujer y que también el Señor a través de nuestras vidas pueda hacer maravillas y nos pueda devolver lo que es nuestro. Que Dios les bendiga.